El título le he llamado Génesis dentro de mí. ¿Cómo es el título? ¿Me ayuda? Génesis dentro de mí. Recordemos que toda la Escritura revela la obra de Cristo. Y el Antiguo Testamento, sus libros, que yo le puedo decir como un gran libro, es una riqueza profunda porque nos va revelando a Cristo. Y pudiéramos hablar de cada libro, y en cada libro pudiéramos tomarnos meses hablando de un solo libro. Entonces yo me fui al primer libro, al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis puedo encontrar vida. ¿Por qué? Porque el libro de Génesis desde el principio está hablando de la creación. Y la creación me habla de vida. Diga conmigo, vida. Dígalo fuerte, vida. Entonces esa palabra vida, quiero que en nosotros se haga una realidad. ¿Cuál vida? La vida de Cristo morando en nosotros. Y vamos a ver cómo Cristo se revela a través del Génesis. Y esto es maravilloso porque va a permitir que nosotros cada día más crezcamos en el conocimiento y en la revelación de su Hijo amado. Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Entonces dice allí la palabra, o sea, estoy desde el principio de Génesis para poder allí ver a Cristo en medio de las Escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué había allí primero? Desorden. Diga conmigo, desorden. Y ese desorden trajo un vacío. Quiero decirte algo ya en esta primera parte de la predicación. Todo desorden que hagamos en nuestra vida va a producir un vacío en nuestra alma, en nuestras emociones y en nuestra familia. Entonces ya en esta primera parte quiero decirte, debemos tener cuidado cómo estamos manejando nuestra vida. Porque si estamos llevando una vida de desorden, diga conmigo, desorden, lo único que vamos a tener como resultado, como fruto, es un caos, tinieblas. Allí ya hay algo para empezar a alimentar nuestra vida. Ahora el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era, ¿cómo era la luz? Buena. Y separó Dios las tinieblas, y separó Dios la luz de las tinieblas. Un momento allí, amados. Para hablar de vida, quiero hablarte de tres separaciones que vamos a ver en el Génesis, y esas tres separaciones son para nosotros, que la Escritura la interpreta en algo natural, pero que ahora lo convertimos en algo espiritual para aplicar a nuestra vida. Entonces va la primera separación, que se separó, Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora el versículo 5 dice: y llamó Dios a la luz, ¿cómo la llamó? Día. Y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Me llama la atención que empieza diciendo: y llamó Dios a la luz día. Entonces la luz, ya conmigo, la luz, o mejor, a la luz se le llamó día, no al tiempo cronológico que nosotros conocemos como 24 horas, sino a la luz. Por eso, amados, es bueno detallar cada vez la Escritura, que creo que esa es la intención que tengo cada vez que se predica, para poder nosotros ver la riqueza que tenemos en la palabra. Entonces, el día no se le llamó a las 24 horas. Si vemos ahí más adelante, después dice que fue la tarde y la mañana un día, pero antes estaba llamando día a la luz. ¿Por qué? Porque donde hay tinieblas hay oscuridad, pero donde está la luz, allí va a haber día. Diga conmigo, día. Y eso nosotros, ¿cómo lo podemos relacionar? Sencillamente lo relacionamos con la única verdad presente que hay en toda la Escritura: el Cristo que nos habita. Si alguien hoy no ha conocido de las maravillas de Cristo, le tengo una buena noticia: no fue casualidad. Aquellas personas, las 4 personas que vinieron hoy por primera vez, no es una casualidad que vayas a escuchar este mensaje, porque el Cristo, el verdadero día,
se te puede revelar en esta tarde. Amén. Y ese día, ¿qué va a ser en nosotros? Luz, porque tendremos una vida llena de luz, no de oscuridad, no de tinieblas, no de desorden. Entonces, amados, sigamos trabajando allí. Entonces, ¿qué hubo? Separación, la primera separación. ¿Cuál fue la primera separación? Entre las tinieblas o entre la oscuridad y la luz. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y cuando eso sucede, ¿en qué nos convertimos? En hijos de Dios. Esto no se puede entender bajo la mentalidad natural, sino bajo la mentalidad de aquel que ha creído en Cristo Jesús. Por eso, tú y yo podemos entenderlo. Y aquellos que nos visitan, yo sé que el Espíritu Santo que nos está asistiendo en este momento va a revelar la única verdad presente, llamado Jesús. Amén. ¿Y eso qué va a permitir? Que nosotros podamos ser los hombres y mujeres que dice la palabra y no lo que dice el mundo. Y algo mencionaba el domingo y algunos detalles los quiero volver a repetir para poder profundizar en esta palabra llamada vida, nueva vida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois, ¿qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde nos ha llamado? De las tinieblas a su luz admirable. Recordemos, amados, que la escritura es toda una conexión poderosa. La escritura tiene una conexión poderosa y sobrenatural, y toda la escritura conecta con toda la escritura, y toda la escritura conecta con el Dios poderoso, y toda la escritura conecta con la única verdad que es Cristo. Entonces, cuando el apóstol escribe esto, él se está refiriendo, porque yo creo que él leyó el Génesis, él lo entendía, que él sabe que las tinieblas fueron separadas por la luz, pero ninguna mente humana puede hacer eso, solamente una mente divina. Diga conmigo, una mente divina. Y en nosotros, antes de Cristo, vivíamos en tinieblas. No hay otra. Si tú y yo no tenemos a Cristo, ¿cómo vivimos? Tinieblas. Luego, el único que puede hacer la separación entre las tinieblas y la luz es Cristo. No sé si hasta ahí me están entendiendo. Y entonces podemos nosotros ser llamados hijos de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Será eso maravilloso, amados? Entonces, hablando de vida nueva, ocurre la primera separación. Cuando tú recibes, o mejor, yo esa palabra, creo que, no sé si ya lo dije acá, esa palabra la estoy como replanteando, porque yo no puedo recibir como tal a Cristo. ¿Cómo así, pastor? ¿Cómo así? Si es lo que comúnmente se menciona, recibe a Cristo. No, eso lo hacemos o eso lo decimos, pues guiando a la persona a que confiese a Jesucristo. Pero decir que yo lo puedo recibir es como que yo tuviera esa facultad humana o como que yo fuera superior a él. Y recordemos que hemos leído, no porque lo diga yo, lo dice la escritura, que él fue el que me escogió. Aló. Luego, cuando tú recibes, entre comillas, a Cristo, lo que tú estás es expresando algo que ya ha ocurrido en tu espíritu. ¿Qué ha ocurrido? Que has sido separado de las tinieblas a la luz. Y cuando lo confiesas, simplemente es un acto que ya en tu espíritu sucedió, pero que tú no lo sabías, que has recibido a Cristo. Amén. Amén. Entonces, no es que yo lo reciba, es que Él se te ha revelado. Todo aquel que dice Abba Padre, todo aquel que dice Cristo te amo, no es voluntad humana, es voluntad divina, porque Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para convertirte en hijo. Alguien diga amén. Amén. Aleluya. Entonces, amados, ¿qué Él hace? Abruptamente, sin preguntarnos, sin consultarnos, sin que tú digas recibo o no recibo, no, sin preguntarte, Él te traslada, te quita de las tinieblas y te pone en la luz. ¿Aló? Amén.
Pastor, por eso yo lo decidí hace un año, hace un mes, hace 24 horas. No, tú no lo decidiste. Dios fue el que decidió por ti. Porque por voluntad humana y por voluntad propia, creo que los que estamos aquí, me incluyo, no habíamos escogido seguir a Dios. Porque el ser humano, por la naturaleza adámica, por la naturaleza de Adán, vamos a querer el pecado y vamos a querer olvidar a Dios porque queremos hacer lo que queramos. Y decir que somos hijos de Dios y creemos en Dios, tenemos que preguntarle a Él cuál es su voluntad. ¿Sigo o paro? Sí. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 al 5. Estoy en la primera separación, ¿no? De tinieblas a luz. Dice el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis ¿en qué? ¿No estáis en qué? En tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Versículo 5: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos. Recordemos que el Señor en el Génesis está hablando que a la luz, diga conmigo, a la luz, ¿cómo le llamó? Día. Y nosotros somos hijos del día. ¿Y quién es el día? El día que resplandece es Cristo. Amén. Den un aplauso a Cristo, amado. Amado, hay algo poderoso allí. Somos hijos del día. Aleluya. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos del día. Y como yo soy hijo del día, entonces en mí, ¿qué va a resplandecer? Diga conmigo, luz. ¿Qué cantidad de luz tenemos? Empecemos a preguntarnos, ¿qué cantidad de luz tenemos cuando hablamos? ¿Qué hablan mis labios? ¿Luz o oscuridad? Mi actitud, ¿de luz o de cautividad? ¿De día o de noche? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Hoy vengo cargado con varios textos bíblicos que pido al Espíritu Santo, que no sean solo textos, que sea revelación para ti. Versículo 6: si decimos que tenemos comunión con Él, es decir, con Dios a través de Cristo, y andamos en tinieblas, ¿cómo así? Que si yo digo que tengo a Dios, pero ando en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7: pero si andamos ¿en qué? En luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Aleluya, amados. Él te ve por la lente de Cristo y nos ve santificados. Eso solamente lo puede hacer Él, amados. Porque si fuera por la lente humana, en ese momento, si Dios decidiera hoy terminar con todo y llamarnos a su presencia, y por lo que nosotros hacemos, por lo que hicimos hace 30 minutos, y muchos de nosotros no calificamos. Pero aquellos que tenemos a Cristo, calificamos para estar ante su presencia. Y te tengo una buena noticia: si tú estás aquí hoy, aunque tú no lo creas, aunque tú no entiendas, desde antes de la fundación del mundo, Dios quería que estuvieras aquí para avisarte que eres hijo de Él. Amén. Aleluya. Sí, aleluya. Gloria sea al Rey. Estamos en el verso 7. Repito: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Tú y yo hemos sido trasladados sin que nadie nos preguntara. Fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Entonces, para que haya vida, dije que voy a hablar de 3 separaciones para que haya vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo en nosotros. Para que haya vida, la primera separación que hay es la separación entre las tinieblas y la luz. Ahora, ¿cómo más nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida?
Nosotros podemos estar andando, como dice allí, en tinieblas, en caos. Y cuando hablamos de tinieblas, podemos imaginarnos muchas cosas de tinieblas, de lo malo, desorden, caos, pecado. Y todo eso califica, claro que sí. Yo digo, tengo a Cristo, sigo a Dios, pero todavía estoy en las cosas del mundo. Ahora también, mi alma, conmigo, mi alma. Que ahorita vamos para allá en unos momentos. Mi alma, como es un acto nuevo el que me convierta en hijo de Dios, mi alma puede estar todavía viviendo en tinieblas. Es decir, mi alma todavía puede estar experimentando tinieblas en su interior. Caos, desorden, miedo, pánico, tristeza, intentos de muerte, porque mi alma va a querer gobernar mi cuerpo, mi voluntad. Por años, mi alma fue la que me gobernó. Y de un momento a otro, el Espíritu de Dios me traslada de las tinieblas a la luz. Y mi alma apenas se está enterando de esa realidad. Entonces mi alma necesita entender lo que estamos estudiando el día de hoy. Y por eso cada día debemos analizar y conocer lo que, como dije el domingo, lo que ya se nos ha sido dado por medio del Hijo de Dios. Amén. Entonces, amados, podemos estar viviendo en luz o en tinieblas. Puedo estar viviendo en el día o en la oscuridad. Y recién llegamos a Cristo. Miren acá este ejemplo. Recién llegamos a Cristo, nosotros experimentamos luz. Entonces, experimentar luz y experimentar un buen día es experimentar la paz de Dios. Es experimentar la tranquilidad de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Y esa tranquilidad y esa paz la podemos estar experimentando hoy aquí. Luz. Pero cuando salgo, nuevamente hay tinieblas en mi alma, hay oscuridad, hay caos. Entonces, ¿cuál es el reto? Poder, que lo he leído en otro texto, caminar en la verdad de Cristo, que es la luz. Y que todos mis días, mírame acá porque necesito una conexión, todos mis días yo los viva en día. Es decir, que todos mis días están siendo alumbrados por la luz de Cristo. Recién me convierto, eso todavía no es una realidad, es demorado. Me explico nuevamente, aquí experimento luz, vida, paz, gozo, y salgo otra vez, y cuando me llaman a cobrarme el arriendo, tinieblas, caos, depresión. Aló. Cuando estoy criando a mis hijos, piedra, ira, rabia. Aló. Cuando salgo nuevamente, tentación. Ay, ¿qué hago? ¿Peco o no peco? Nadie me está viendo. ¿Qué hago? Entonces todavía está Cristo en mí, pero todavía estoy en temporadas de tinieblas. ¿Cuál es el reto, amados? A la cual el Espíritu Santo nos va a guiar. A que cada vez tengamos más día y menos noche. Amén. ¿Entendemos ese ejemplo? Amén. Ese es el reto que el Espíritu Santo hoy nos está recordando. Que vivamos de día y que no vivamos de noche. ¿Cómo vives? Pregunta, ¿cómo vives? ¿De día o de noche? Salmos, el salmista también lo pudo entender. Salmos 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Iglesia, para yo recibir los rayos del sol, miren acá, para yo recibir los rayos del sol, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? A ver. El sol, o sea, el día. Para yo recibir los rayos del sol, tengo que ver el sol. O sea, tiene que haber el sol. Entonces el salmista está diciendo, en tu luz hemos visto la luz. Es decir, para yo poder ver la luz, para poder experimentar la luz, debo estar en Cristo. De lo contrario, en mi vida no va a haber luz. Así yo diga, es que yo no necesito
yo no necesito de Dios para vivir bien. Esa es una verdad a medias, porque hay gente que no tiene a Dios, no ha creído en Cristo, y según la mentalidad humana, mírame acá, según la mentalidad humana, según el éxito, el estándar humano, pues no necesita a Dios. Y entonces yo veo eso y hasta me puedo llenar de envidia y me puedo cuestionar. Pero él no tiene a Dios y vive mejor que yo, repito, según el estándar humano. 4 coches, 3 chalets, cuentas bancarias full, 4 novias, joyas, relojes, pasiones, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me hago entender. Pero para yo poder andar en luz, necesito sí o sí a Cristo en nuestra vida. Porque Cristo en nuestra vida, Dios obrando en nuestra vida, es más que lo terrenal. Tiene que ver con algo celestial. No sé si me están entendiendo. Amén. Ahí ya me estoy adelantando a otra separación, pero vamos para allá. Entonces, la primera separación, luz, tinieblas. En esa separación, Dios no te preguntó, Él te trasladó. ¿Aló? Amén. Pero ahora, el reto es que cada vez que yo profundizo en la palabra, profundizo en la oración, profundizo en su iluminación, pues cada día voy caminando más en luz. Y el reto es que mis días sean más días de luz que más días de tinieblas. ¿Aló? Es por eso, amados, que muchos de los que estamos aquí podemos estar experimentando pequeños días con luz y más noche. O sea, cuando vivimos, mi día de 24 horas puede tener más tiniebla que luz. Pero te tengo una buena noticia: el Espíritu Santo nos está asistiendo. ¿Aló? Y Él está operando, porque para eso y muchas cosas más es que Él habita en nosotros, que Él nos va guiando. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos guía a toda. Ay, pero ¿cómo se llama repetir? Que Él nos guía a toda. Que Él nos guía a toda. Que Él nos guía a toda. Que dijo Jesús: yo soy el camino y la vida. Yo soy Jesús, el camino, la verdad. Eso está en ti y está en mí. Ahí cabe un gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda separación en el Génesis, que aplica a nosotros. La segunda separación que vamos a ver son la separación de las aguas debajo de la extensión. Eso está interesante. La separación de las aguas debajo de la extensión. Génesis capítulo 1, versículo 6 en adelante dice la palabra: luego dijo Dios, haya expansión, o sea que no había, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas ¿de qué? Interesante, ¿no? Para analizar, ¿no? Interesante. Separe las aguas de las aguas. Versículo 7. E hizo Dios, ¿qué hizo Dios? La expansión. ¿Qué hizo Dios? La expansión. Y separó, segunda separación, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. O sea, expansión, agua arriba, agua abajo, y crea la expansión y separa. Y fue así. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo lo llamó? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, amados, se comentan, dicen los expertos, que en el momento del Génesis, cuando se crea la expansión que no había, pensemos en lo siguiente: la capa de ozono. ¿Conocemos la capa de ozono? Sí, es una capa que cubre toda la Tierra, que dicho sea de paso, el ser humano la estamos destruyendo, pero hay una capa de ozono. Antes, no solamente esa capa de ozono había, sino que sobre esa capa había agua. Ya conmigo, agua. Pero esa agua era agua vaporizada. ¿Cuántos aquí han experimentado agua a vapor? Creo que todos, ¿no? Ponemos a calentar agüita o hacemos un baño de vaporización, decimos. ¿Y qué, ese vapor qué es? Agua. En uno de los estados del agua, el estado gaseoso, había agua vaporizada.
y debajo estaba el agua como la conocemos, o sea, el agua en su otro estado, líquido. Al parecer todo eso estaba revuelto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Separa y crea la expansión, y a la expansión le llama cielos. ¿Cómo le llama la expansión? Cielos. Y usted dirá, pastor, muy bonito, por eso ¿cómo aplica a nosotros? Ya vamos para allá. ¿Cómo es que el Señor se revela por medio de la Escritura para la siguiente separación, entender que tenemos vida nueva? Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de ¿a dónde? Ese también lo leí el domingo, no sé si se acuerdan los que estaban. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, mirando allí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, amados, la segunda separación que hay en nosotros es poder separar. Habla de las aguas y se crea la expansión. Cuando se empieza a revisar el original, cómo está escrito y lo que significa, bueno, recordemos que en el original hay ciertas palabras que se escriben de una forma, pero al pasarlas al español se escriben todas igual. Por ejemplo, la palabra vida, conmigo vida. Si nosotros vemos en la Biblia, para nosotros la palabra vida es siempre lo mismo, vida, vida, vida. Pero si vemos en la Biblia, la palabra vida en el original, en muchas de esas partes no era vida, sino que tenía un estilo de vida. Está la vida biológica, está la que es la que todos tenemos, incluyendo plantas, animales y nosotros, la vida biológica. Está el estilo de vida. ¿Qué estilo de vida tú llevas? ¿Sí? ¿Cuál es mi estilo de vida? Y mencionamos o decimos, ¿cuál es mi estilo de vida? ¿Qué me gusta? Practico esto, practico aquello. Un estilo de vida, ¿me está entendiendo? Y está la vida Zoe, que es la vida de Dios en nosotros, que solamente aplica para aquellos que hemos creído en Cristo. Entonces, cuando hablamos de la expansión, estamos hablando del cielo, porque Él lo acaba de decir. Entonces, para nosotros, la revelación de la expansión y el cielo, que no es revelación mía, ya está en la palabra, yo no tengo que inventarme nada. Lo que hacemos nosotros los pastores es, como dije el domingo, edificar, estudiar la palabra y simplemente para que usted la conozca y sea cada día un mejor rey sacerdote. Aló. Entonces, la expansión hace referencia a nosotros del cielo, hace referencia al Espíritu. Y conmigo, al Espíritu. Y la separación que hubo, esa separación es la que nosotros debemos entender con respecto al alma. Digan conmigo, al alma. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a Hebreos 4, 12 más. Porque la palabra de Dios, ¿cómo es la palabra de Dios? Es viva. ¿Me ayuda? ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos, y penetra hasta qué? Partir el alma y el espíritu. Partir, separación. Aquí nuevamente el apóstol Pablo, que creemos que fue el que escribió Hebreos, el máximo expositor de la iglesia, se revela esta gestión del Génesis, separación, alma y espíritu. Sigue diciendo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Juan capítulo 20, verso 22, ya voy para allá, necesito dejar aquí la palabra como plataforma. Juan capítulo 20, verso 22, y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Sopló y les dijo, recibid al Espíritu. Amados, mírame acá. Cuando yo tengo nueva vida, como en mí se me ha dado la nueva vida que es en Cristo, hay una separación entre el alma y el espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que mi alma
conectando con la primera separación, porque todo va conectado, mi alma necesita cada día andar en luz y poder discernir lo que espiritualmente está pasando, porque de lo contrario mi alma, y hemos insistido, mi alma es la que me va a gobernar. Mis emociones son las que me van a gobernar. Y yo necesito ser gobernado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está por ahí flotando. El Espíritu Santo está habitando en mi espíritu. ¿Qué hace Él? Sopló, diga conmigo, sopló. A una separación, mi alma y mi espíritu. ¿Para qué? Para que mi voluntad empiece a indagar a mi espíritu las bellezas, las realidades que habitan en mi espíritu, el poder del Espíritu Santo que habita allí. Y por eso entonces yo no vivo en lo terrenal, que voy para allá, no vivo en lo terrenal, sino que vivo en lo espiritual. ¿Qué es vivir en lo espiritual? Vivir en las bellezas, en las realidades de Dios para cada uno de nosotros. ¿Aló? Amén. ¿Está bueno o está enredado? Bueno. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer para que esto sea una realidad, hermanos? Negar nuestra alma, o sea, mi yo interior, mi ego interior, mi parte humana que me quiere gobernar. Esa parte humana que de pronto te decía hoy, no vayas a la reunión, quédate viendo la película que está buena. ¿Por qué la hacía así, Yané? Ay. Una lucha entre lo espiritual y entre lo natural. Por eso la palabra nos insta a que tenemos que morir. Diga conmigo, morir. Y tú y yo ya morimos en la cruz del Calvario. Pero mi alma todavía quiere tomar gobierno. ¿Cuándo? Todos los días. Pero a medida que haya más luz, pues yo cada día voy a caminar más de día. Aló. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. El otro día también hablábamos de este texto. Niéguese a sí mismo, niegue su alma, su propia voluntad que quiere negar las cosas divinas, su propia voluntad que quiere satisfacer el alma, que quiere llenarse de placer, que quiere satisfacer la emoción. Haga lo que tú quieras. Si te sientes bien, hágalo, explore. Alma, emociones. ¿Cuál es la lucha con nuestro ser interior, amados? Esa, con nuestras emociones todos los días. Para una nueva vida, para una vida nueva, tiene que haber una separación. Diga conmigo, separación. El ser humano lucha con eso todos los días. El que tiene a Cristo y el que no lo tiene. Pero ¿cuál es la ventaja para ti y para mí? Que un soplo, que lo llama el Espíritu Santo, el soplo de Dios, su soplo, el Zoe, el Rúa, vino a habitar en ti y en mí. Amén. Y por eso decimos que Cristo habita en nosotros. Y ustedes, pero ¿cómo va a habitar un pedazo de alguien en mí? Sencillo, te lo voy a mostrar con el siguiente ejemplo. Que estuve también, bueno, ¿qué otro ejemplo que no haya dicho? Me acordé de uno, que no sé si lo dije ya hace un buen tiempo atrás. ¿Todos saben qué es un globo? Globo, una bomba de la fiesta, de los cumpleaños. El globo, ¿cómo se llama? El globo se infla, ¿cierto? ¿Se infla el globo o no? Ok. Si yo ese globo lo cierro y lo llevo a un laboratorio químico, ¿qué hay dentro del globo? Aire. Pero ¿qué tiene en particular ese aire? Mi ADN. O sea que en el globo hay una parte de Javier. No sé si lo puede entender. ¿Es verdad o no es verdad? Usted sople, ¿qué sale? Saliva. ¿Y qué hay? ADN. Acá los que han estudiado la ciencia, la química, los expertos en la biología, saben que es verdad. En mi saliva
está el ADN. ¿O estoy diciendo mentiras? Entonces por eso yo dije, soplé. El soplo, el rúa de Dios me hace entender que por eso Cristo habita en nosotros. Es decir, que el nuevo ADN está en ti y está en mí. Alguien dígame amén. Aleluya. Gloria. Pastor, tener el ADN de Dios, de Cristo, ¿es bueno? Amado, bueno, re bueno, excelente. Porque cuando venga la oscuridad, yo voy a ser la luz. Cuando vea el caos, yo voy a ser la solución. Aló. Cuando el mundo se esté desbaratando, yo tengo la solución porque tengo la inteligencia, la sabiduría de Dios habitando en mí. Amén. Aló. Amén. ¿Será poderoso tener el ADN de Dios? Es lo que se conoce como la regeneración del ser humano. Los que hemos creído en Cristo, mi espíritu es regenerado. O sea, vuelve al gen inicial. Dios habitando en nosotros para tener comunión. ¿Qué hacía Dios con Adán todos los días? Hablaban. Pero era una comunicación de espíritu a espíritu. Había comunicación diaria en todo momento. Pero vino el pecado, o sea, vino el alma a gobernar, vino la tentación, vino la emoción con que no puedes comer, pero vas a ser más inteligente que Dios, el ego, el orgullo, y que hubo separación. Y entonces ya Adán perdió la comunicación, pero vino Cristo y la restableció. Amén. Aleluya. Y entonces el gen nuevamente vuelve al original. Y por eso tú y yo nos podemos comunicar con Dios todos los días. Aquí, afuera y en cualquier lugar. ¿Aló? Porque recuerde que dije el domingo, Dios, bueno, lo dije con otras palabras, pero Dios no es un Dios ambiental. O sea, el Espíritu Santo no es ambiental. ¿Qué quiere decir ambiental? Que es que Él habita aquí. No, amados, Él habita en ti, habita en mí. Por eso es que en el nuevo pacto nosotros somos la iglesia. Aló, nosotros somos el templo, porque Él ya nos habita. Somos la casa de Dios. Esto no es la casa de Dios, esto es un auditorio, un salón sin vida, pero con nosotros esto se llena de vida. Dije, esto se llena de vida. Porque si el Dios fuera un Dios ambiental, tendríamos que buscarlo aquí, solamente aquí, o en todo lugar que se abriera y colocarle allí iglesia tal. No, Él habita en aquellos que hemos creído en Cristo. Amén. Aleluya. Tercera separación. Génesis capítulo 1 versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbraselo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. O sea, la tercera separación que hay es entre los mares y la tierra. Y llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares. ¿Cuántos aquí hemos ido a la playa? Todos, ¿cierto? Ok. Siempre y cuando no haya un maremoto, ¿entendemos la palabra maremoto? Que el agua se sale de su cauce. Mientras no haya un maremoto, usted está en la orilla. Diga conmigo orilla. Diga conmigo tierra. Por lo tanto, el mar no va a pasar hasta aquí. Es decir, se establece un límite. Diga conmigo límite. Luego la tercera separación, para que en nosotros haya vida, habla de la tierra y el mar. Y cuando vamos al original, la palabra tierra, que conecta al Génesis con el nuevo pacto, la palabra tierra significa Cristo. Diga conmigo Cristo. Pastor, ¿cómo así? Recordemos que el libro de Hebreos lo presenta de la siguiente manera: que Él es el reposo. Los que estuvimos en la serie El Reposo, no sé si lo recuerdan, Cristo es el reposo, la herencia, la tierra prometida, lo que para ellos era una tierra prometida. Y decimos la tierra prometida como algo físico. No es algo físico. La tierra prometida, ¿quién es la tierra prometida? Cristo. No es algo, es alguien. Y por eso Hebreos habla del reposo. Entrad en el reposo. Entrad en el reposo. Entrad en el reposo. Si fuera un día como tal de 24 horas, yo no puedo entrar en el reposo. Pero como es Cristo, cuando yo entro en Él, se me revela la maravilla. Por lo tanto, la tierra
de Cristo. Cristo habita a ti y en mí, porque el hombre fue hecho de la tierra. ¿Y a dónde queda el mar? Digan conmigo, el mar. El mar está hablando nuevamente de tinieblas y caos. Digan conmigo, tinieblas y caos. Vamos a ver. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto, ¿dónde la qué? ¿Dónde la qué? ¿Me ayudan? ¿Dónde qué? ¿Dónde quién? La ramera se sienta. Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, esas aguas hablan de caos nuevamente. Luego nuevamente Génesis me está dando a entender, para que yo tenga vida nueva, que tenemos vida nueva, no puede haber comunión con las tinieblas, porque de lo contrario, amados, mírame acá, de lo contrario, cuando yo peco, diga conmigo, al pecar, no, pero dígalo fuerte, al pecar, tú creas en tu vida un maremoto, un desorden. Las aguas de tinieblas te van a volver a cubrir. No sé aquí cuántos han experimentado ese maremoto por culpa del pecado. Yo quiero pensar que todos. No sé si el único pecador pervertido fui yo en algún momento, pero cada vez que hemos pecado, ¿qué se produce en nuestra vida? Maremoto, caos. Aló. Pero cuando tengo vida nueva, Cristo, mi nueva tierra, tengo reposo, me alimento de Él y no me alimento de las aguas de las tinieblas. ¿Aló? Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existía. y el mar porque en la nueva tierra que es Cristo, la nueva Jerusalén que habla en Apocalipsis sigue siendo Cristo. Esa nueva tierra no tiene agua, porque en Cristo no hay tinieblas. Por lo tanto, en la iglesia de Albal, los que estamos aquí, no hay tinieblas. Dije, no hay tinieblas. No son tan convencidos, pero quiero pensar que vamos a vivir en el día. Entonces, amados, 3 separaciones. El Génesis dentro de mí. O sea, el Génesis muestra la creación física, pero también está mostrando la vida nueva que tenemos en Cristo. En el principio, o mejor, el principio no es Génesis. El principio está en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que empieza a decir: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego el Génesis, creación de tierra, agua, separación, es una gestión que se dio después, pero el principio siempre ha sido Dios y Cristo habitando en él. Aló. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto, amados? Que ese Cristo, que ese Espíritu Santo, que ese soplo, ese Rúa, ese Zoe, nos habita. Y nos hemos convertido en residencia de Dios. Aló. O sea, en ti están todas las habilidades, todos los dones, todas las estrategias divinas para poder destruir toda tiniebla que quiera tocar tu vida. Aló. Pastor, pero no se me está haciendo realidad, o de pronto alguien aquí está pasando un día muy oscuro, o sea, poco día, más oscuridad. Pues quiero decirte que a medida que nosotros se nos revela el Cristo que nos habita, porque ya nos habita, a medida que se nos revela, más soplo, más luz empieza a haber en nosotros. Y por eso la palabra nos llama los luminares. ¿Alguien ha leído eso? Los luminares, es decir, que somos los que emanamos la luz, la respuesta en medio de las tinieblas. Efesios capítulo 2, verso 10, para terminar y orar, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó el día, el buen día para que caminemos en ella. Y a medida que la luz se empieza a reflejar, la oscuridad y las tinieblas van siendo desplazadas por esa luz. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria a Dios. Iglesia, colócate en pie. Mientras se coloca en pie, quiero decir que las buenas obras que están preparadas para ti y para mí van a ser manifiestas. Aló. Las buenas obras van a ser manifiestas. El día de Dios va a ser manifiesto. En cualquier momento, todo lo que es caos va a empezar a ser cambiado por el día y por la vida de Dios morando en nosotros. Alguien dígame amén. Amén. Iglesia, el Espíritu Santo está trabajando a nuestro favor. Dije, está trabajando a nuestro favor. Amén. Vienen días de muy buenas noticias para ti y para mí. Días de muy buenas noticias para ti y para mí. Días de muy buenas noticias para ti y para mí, iglesia. Porque es que entender que Cristo habita en nosotros no es entenderlo por algo teológico, no es saber la realidad, la maravilla que eso significa. No somos gobernados por las tinieblas, somos gobernados por el Espíritu Santo. ¿Somos de luz o somos de tinieblas? Decir que somos de luz solo es válido, aprobado, permitido, real, si Cristo mora en nosotros. Aló. Vamos a orar, pero primero me despido de las personas que están viendo y escuchando este video. Les invito a comentar y compartir para que esta bendición también corra a miles y miles.